Mi nombre es Mariana Garza. Tengo 32 años y la primera vez que mi padre me dijo que yo valía menos que mi hermana, no lo susurró, ni lo suavizó, ni se escondió detrás de la cortesía. Lo dijo en la mesa del comedor familiar, con documentos legales extendidos entre los platos, como si toda mi vida ya hubiera sido repartida sin mí. Tu hermana se lo merece, dijo, golpeando con el dedo los documentos de transferencia. La casa, las cuentas de inversión y la empresa. Ella es el futuro de esta familia. Miré los papeles, luego a las personas que me habían visto pasar 15 años salvando esa empresa de licitaciones fallidas, clientes enojados, proveedores sin pagar y decisiones que mi hermana ni siquiera entendía. Nadie lo corrigió. Nadie dijo mi nombre con simpatía. Mi madre miraba fijamente su servilleta. Mi hermana sonreía como si acabara de ganar un juego que yo no sabía que estábamos jugando. Hice una sola pregunta. ¿Y yo qué recibo? Mi padre se recostó y dijo, 3 meses de liquidación y tu auto de la empresa hasta el final del trimestre. Sé agradecida. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se silenció. No se rompió. Se silenció. Un silencio peligroso. Me levanté, metí mi silla y les dije que esperaba que obtuvieran exactamente lo que se merecían. 3 meses después, mi teléfono se iluminó a las 7:13 de la mañana. Era mi padre. Vence la hipoteca. ¿Vienes? Me quedé mirando el mensaje, sonreí por primera vez en semanas y respondí. Pregúntale a tu heredera. Luego, apagué las notificaciones. Antes de contarles lo que dijo a continuación y lo que sucedió después de que salí de esa casa por última vez, díganme, ¿qué hora es para ustedes ahora mismo? ¿Y desde dónde me están viendo? Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia. Solía creer que si trabajaba lo suficiente, mi familia eventualmente no tendría más remedio que verme. Ese fue mi primer error. Nací en una familia de constructores en las afueras de Monterrey, el tipo de familia donde el nombre de la empresa era tratado como una religión. Construcciones Garza había sido iniciada por mi abuelo con un camión, 2 empleados y la reputación de hacer un trabajo honesto, incluso cuando le costaba dinero. Mi padre la heredó, la expandió, la pulió y la convirtió en un negocio regional con contratos en todo el noreste. Crecí escuchando que el legado importaba más que la comodidad, que la lealtad familiar significaba sacrificio y que la sangre Garza conllevaba responsabilidad. Creí cada palabra. Mi hermana, Beatriz, solo creía en la parte donde el legado significaba tener derechos adquiridos. Era 2 años menor que yo, encantadora en público, inútil en privado y brillante para hacer que otras personas limpiaran los desastres que ella creaba. De niñas, aprendió pronto que las lágrimas funcionaban mejor que el esfuerzo. Si olvidaba la tarea, mi madre llamaba a la escuela. Si dañaba el auto, mi padre culpaba al mecánico. Si reprobaba una materia, el maestro no entendía su estilo de aprendizaje. A mí, en cambio, se me exigía ser madura antes de tener la edad suficiente para entender lo que significaba la injusticia. Se esperaban 10. Las becas eran prácticas. Trabajar los fines de semana era tener buen carácter. Cuando me quejaba, mi madre apretaba los labios y decía, sabes que tu hermana necesita más apoyo que tú. Esa frase me siguió durante años como una sombra de la que nunca pude escapar. Para la universidad, había dejado de pedir apoyo y comencé a coleccionar pruebas. Me especialicé en administración de empresas y gestión de la construcción. No porque alguien me empujara, sino porque quería entender cada parte de la empresa que mi familia decía amar. Pasé veranos en presupuestos, inviernos en contabilidad, fines de semana en obras y noches aprendiendo sobre contratos después de que todos los demás se habían ido a casa. Sabía que proveedores entregaban a tiempo, que subcontratistas tomaban atajos, que clientes necesitaban tranquilidad y que jefes de proyecto estaban a una mala semana de renunciar. Beatriz estudió comunicaciones porque sonaba flexible y pasó la mayor parte de sus 20 flotando entre pasantías, vacaciones e ideas de negocios que mis padres financiaban hasta que fracasaban. Cuando me uní oficialmente a Construcciones Garza, mi padre me puso en un puesto de nivel básico de presupuestos y me dijo, necesitas aprender desde abajo. 2 meses después, Beatriz recibió el título de vicepresidenta, una oficina de esquina y una camioneta de la empresa porque, según él, necesita confianza si va a crecer como líder. Me dije a mí misma que no la resintiera. Me dije que los resultados hablarían más fuerte que el favoritismo. Así que construí sistemas. Reduje el desperdicio de material. Renegocié contratos con proveedores.
Creé una división de construcción sostenible que atrajo proyectos de mayor margen y nuevos clientes. Cuando un complejo de consultorios médicos casi se derrumba porque Beatriz aprobó una orden de cambio sin verificar los requisitos estructurales, me quedé en la obra durante 6 semanas, arreglé el cronograma, calmé al cliente y salvé el contrato. En la ceremonia de inauguración, mi padre se paró junto a Beatriz para las fotografías mientras yo sostenía la carpeta con los informes de inspección corregidos al fondo de la sala. La antigua yo habría llamado a eso humildad. La mujer que soy ahora lo llama entrenamiento. Cada desaire, cada crédito robado, cada sonrisa forzada me afiló. Aprendí a leer balances porque nadie me los explicaba. Aprendí a negociar porque nadie me defendía. Aprendí a gestionar crisis porque Beatriz seguía creándolas y mi padre seguía fingiendo que ella estaba aprendiendo. ¿Alguna vez has sido quien mantiene todo unido mientras otra persona recibe los aplausos? ¿Alguna vez has sido tan útil para tu familia que se olvidaron de que eras una persona? Esa era mi vida antes de la cena. Una década de trabajo invisible envuelta en una frase: tu hermana se lo merece. La invitación a cenar llegó un domingo por la tarde. La voz de mi madre era suave, cuidadosa, casi ensayada. Tu padre tiene algo importante que discutir esta noche. Por favor, ven a las 6. Supe de inmediato que se trataba de la sucesión. Durante meses, la empresa se había estado preparando para una expansión y yo había estado construyendo silenciosamente un plan de transición que protegería a los empleados, modernizaría las operaciones y nos llevaría a contratos comerciales más grandes. Llegué temprano con una carpeta en mi bolso y una botella del tequila añejo favorito de mi padre en la mano. Beatriz llegó 25 minutos tarde, con gafas de sol en la cabeza a pesar de que estaba lloviendo, y mi madre la recibió como a una invitada de honor. Durante la cena, mi padre elogió a Beatriz por desarrollar una visión audaz porque había sugerido volver a pintar el vestíbulo de la oficina y comenzar un podcast de la empresa. Nadie mencionó el proyecto del hospital que yo acababa de salvar de penalizaciones. Nadie preguntó por el nuevo contrato que había negociado. Miré el candelabro sobre la mesa y pensé qué extraño era que una habitación pudiera verse exactamente igual mientras algo dentro de ella se preparaba para arruinar tu vida. Después del postre, mi padre se aclaró la garganta y abrió una carpeta de cuero. Tu madre y yo hemos tomado una decisión sobre el futuro de Construcciones Garza, dijo. Me retiro del liderazgo diario. Es hora de que la siguiente generación tome el control. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero mantuve mi rostro impasible. Se volvió hacia Beatriz. Vamos a transferir el control mayoritario de la empresa a tu hermana, con efecto inmediato. Por un momento, pensé que había oído mal. Luego continuó. También le transferiremos la casa familiar y la mayoría de nuestras cuentas de inversión. Necesitará activos sólidos que la respalden si va a liderar. La habitación no dio vueltas como en las películas. Se agudizó. Cada tenedor, cada vaso, cada respiración se volvió dolorosamente clara. Pregunté. ¿Y qué hay de mí? Mi madre se estremeció. Beatriz bajó la mirada, pero pude ver la sonrisa tirando de la comisura de su boca. Mi padre dijo. Hemos preparado un paquete de liquidación justo, 3 meses de sueldo. Puedes quedarte con el auto de la empresa hasta el final del trimestre. Esperé a que se riera, que explicara, que revelara una segunda carpeta con mi nombre. No llegó nada. 15 años, dije. Le di a esta empresa 15 años. La mandíbula de mi padre se tensó. Y lo agradecemos. ¿Agradecerlo? Mi voz se mantuvo baja, lo que de alguna manera incomodó a todos aún más. Beatriz no puede leer un reporte de costos sin pedirle a contabilidad que le explique las columnas. Nunca ha completado un proyecto por debajo del presupuesto. La mitad de las cuadrillas no aceptan instrucciones de ella porque cambia de opinión cada hora. Beatriz golpeó su copa de vino en la mesa. Siempre has estado celosa de mí. Casi me río. Los celos eran una palabra demasiado pequeña para lo que sentía. Miré a mi padre. Dime la verdad. ¿Alguna vez fui considerada? Me miró directamente a los ojos y dijo, tu hermana se lo merece. Luego agregó la parte que nunca olvidaría. Ella tiene la presencia que esta empresa necesita. Tú eres confiable, Mariana. Pero ella inspira a la gente. Confiable, así me llamaban después de cargar su negocio sobre mi espalda durante la mitad de mi vida adulta. Me levanté lentamente. Le estás entregando un barco cargado a alguien que cree que dirigir significa elegir la música. El rostro de mi padre enrojeció. Esta decisión es final. Mi madre susurró, por favor, no hagas esto feo. Fue entonces cuando se rompió el último hilo.
Me volví hacia ella y dije, ustedes lo hicieron feo cuando lo vieron borrarme y lo llamaron paz. Beatriz se cruzó de brazos y dijo, no te preocupes. Quizás cree un puesto para ti más tarde. Algo menos estresante. Los miré a los tres y sentí una calma inesperada recorrer mi cuerpo. Felicidades, dije. Espero que todos obtengan exactamente lo que se merecen. Salí antes de que nadie pudiera responder. En el camino de entrada, mi madre gritó mi nombre 2 veces. Mi padre no llamó ni una vez. A la mañana siguiente, renuncié con efecto inmediato. La única respuesta de mi padre fue un recordatorio sobre mi cláusula de no competencia. Le respondí, no te preocupes, he terminado de competir por un lugar que ya me había ganado. Dejar Monterrey no se sintió como libertad al principio. Se sintió como caer. Me mudé a la Ciudad de México porque estaba lo suficientemente lejos de mi familia para respirar y lo suficientemente cerca de la industria de la construcción para reconstruir. Renté un pequeño apartamento amueblado con paredes blancas, tuberías ruidosas y vistas a la pared de ladrillo de otro edificio. Durante 2 semanas, me permití llorar. No ruidosamente. No hermosamente. Lloré en la ducha. Grité en las toilas. Escribí correos electrónicos que nunca envié. Repetí la escena de la cena hasta que las palabras se volvieron insípidas por la repetición. Tu hermana se lo merece. 3 meses de sueldo. Sé agradecida. Luego, en la mañana número 15, dejé de llorar y abrí mi laptop. Registré el grupo estratégico Garza a mi nombre. Mantener el apellido Garza no fue nostalgia. Fue un desafío. Si mi padre creía que el nombre pertenecía solo a la hija que favorecía, yo demostraría que podía significar algo mejor sin su permiso. Los primeros meses fueron brutales. La consultoría de construcción no es un campo fácil para una mujer sin una gran firma detrás, especialmente cuando llega a una nueva ciudad sin una red local. Hice llamadas que no fueron respondidas, asistí a desayunos de networking donde los hombres me preguntaban de quién era la asistente y presenté servicios a desarrolladores que asentían cortésmente y nunca volvían a llamar. Mi primer cliente real surgió de un desastre. Un desarrollador mediano tenía un proyecto de uso mixto con 3 meses de retraso, ahogado en órdenes de cambio y a un inversionista enojado de llegar a un litigio. Ofrecí una tarifa reducida con un bono vinculado a hitos de recuperación. Aceptaron porque estaban desesperados. Trabajé jornadas de 16 horas, reconstruí el cronograma, reemplacé a 2 subcontratistas poco confiables, descubrí facturas de materiales infladas y negocié un plan de finalización por fases que los salvó del incumplimiento. 6 semanas después, el desarrollador me recomendó a otros 2 clientes. Para fin de año, tenía una pequeña oficina, 2 asistentes y la reputación de ser la mujer a la que llamas cuando un proyecto ya está en llamas. Mientras tanto, las noticias de Monterrey llegaban a través de antiguos empleados como humo bajo una puerta. Beatriz despidió a la antigua firma de contabilidad y la reemplazó con un amigo que no tenía experiencia en construcción. Desmanteló la división de construcción sostenible porque el papeleo de certificación ralentizaba la creatividad. Reemplazó a gerentes de proyecto experimentados con gente de su círculo social y creó títulos como directora de cultura de marca mientras las cuadrillas de campo esperaban respuestas que nunca llegaban. Presentó ofertas muy bajas para ganar participación de mercado sin entender que cada oferta ganadora puede convertirse en una pérdida si los números son incorrectos. Los proveedores comenzaron a exigir el pago por adelantado. Subcontratistas que habían trabajado con los Garza durante décadas comenzaron a rechazar nuevos trabajos. Los clientes llamaban en privado a los antiguos gerentes preguntando qué le había pasado a la empresa. Cada actualización dolía más de lo que quería admitir. Construcciones Garza había sido el legado de mi abuelo. Cientos de empleados dependían de ella. Pero me obligué a recordar la mesa del comedor. La habían elegido ellos. No pidieron mi sabiduría cuando lo entregaron todo. No iban a tomar prestada mi culpa ahora. 15 meses después de irme, mi empresa era rentable. Contraté a 3 consultoras más, todas mujeres que habían sido subestimadas en firmas dominadas por hombres. Construimos una cultura basada en la evidencia, la disciplina y el respeto. Compré un pequeño condominio cerca del río. No era grandioso, no era heredado, no estaba atado a la aprobación de nadie. La noche que me mudé, encontré una vieja fotografía de mi abuelo de pie junto a su primer camión. La coloqué en mi escritorio, no porque quisiera recuperar la empresa familiar, sino porque finalmente entendí la diferencia entre legado y herencia.
La herencia se puede entregar a la persona equivocada. El legado tiene que ganarse todos los días. Esa misma semana, escuché que Beatriz se había tomado un retiro de bienestar empresarial en Cancún mientras la nómina se retrasaba en Monterrey. Bloqueé su número después de que me envió una foto desde un resort con la leyenda: te encantaría estar aquí si alguna vez aprendieras a relajarte. Recuerdo haber mirado el mensaje y pensado: no, me encantaría ver los libros de contabilidad. No sabía entonces que tan pronto lo haría. El mensaje de texto llegó exactamente 3 meses después de la transferencia, a las 7:13 de una mañana de martes. Papá. Vence la hipoteca. ¿Vienes? Me quedé mirando la pantalla mientras mi cafetera silbaba detrás de mí. La casa había estado pagada durante años. Mis padres se habían jactado de eso en cada reunión familiar. Al principio, pensé que se había equivocado de persona. Luego llegó un segundo mensaje: necesitamos hablar. Asunto de negocios. Respondí: pregúntale a tu heredera. Luego silencié la conversación, puse mi teléfono boca abajo y me fui a trabajar. Al mediodía, tenía 11 llamadas perdidas de mi madre, 6 de mi padre y un mensaje de voz de Beatriz que comenzaba con: ok, Mariana. No seas dramática. Eso fue todo lo que necesité escuchar. La bloqueé antes de que terminara el mensaje. Mi madre siguió enviando mensajes desde diferentes números. Por favor, estamos en problemas. Tu padre no lo dirá, pero te necesitamos. Beatriz dice que es temporal. ¿Temporal? Esa es la palabra que usa la gente cuando quiere ayuda sin responsabilidad. Finalmente llamé a mi padre a las 6:00 p.m., no porque me sintiera responsable, sino porque quería la verdad. Respondió como si hubiera estado sosteniendo el teléfono todo el día. Su voz sonaba más débil de lo que recordaba. Mariana, gracias por llamar. Dije: explícame lo de la hipoteca. Lo que siguió fue una confesión lenta disfrazada de actualización de negocios. La casa había sido hipotecada para asegurar fondos operativos de emergencia. Beatriz había ofertado a la baja en 3 contratos importantes, causando pérdidas lo suficientemente grandes como para agotar las reservas de efectivo. La línea de crédito de la empresa había sido congelada después de violar los convenios. 2 clientes amenazaban con demandar. Los impuestos de la nómina estaban atrasados. Los proveedores habían detenido las entregas. Las cuentas de inversión familiares habían sido liquidadas para cubrir deudas. Mis padres ahora tenían 3 meses de retraso en la hipoteca de la casa que le habían entregado a Beatriz como parte de su futuro. Hice la pregunta obvia: ¿dónde está Beatriz? Silencio. Luego mi padre dijo: está en Cancún reuniéndose con posibles inversores. Cerré los ojos. ¿Se está reuniendo con inversores o está en el resort desde el que publicó la semana pasada? No respondió. Luego vino la petición: necesitamos que vuelvas. Casi me río, pero el sonido se atascó en mi garganta. ¿Volver a dónde? A Construcciones Garza, temporalmente, para estabilizar las operaciones. La empresa que me dijiste que no merecía. Exhaló. Cometí un error. 4 palabras. Después de 32 años, 4 palabras. Las dijo porque el banco estaba llamando, no porque su conciencia hubiera despertado. Pregunté: ¿qué estás ofreciendo exactamente? Un puesto de alta dirección de operaciones. Autoridad total para revisar proyectos. Podríamos discutir la compensación una vez que las cosas mejoren. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que lo sintiera. Luego dije: no. Se apresuró. Mariana, hay empleados que dependen de nosotros. Ahí estaba. La carta de la culpa. Peor aún, era verdad. Gente inocente estaba atrapada en un desastre que no habían creado. Me importaban. Mi padre sabía que me importaban. Eso no significaba que pudiera usar mi conciencia como una escalera de rescate. Abrí un documento en blanco en mi laptop y dije: aquí están mis términos. Antes de poner un pie en esa oficina, recibo el 51% de la propiedad de Construcciones Garza, control de voto y autoridad total sobre operaciones, finanzas, personal, venta de activos y negociaciones legales. Beatriz es removida de toda autoridad ejecutiva de inmediato. No recibe acceso a cuentas de la empresa, tarjetas de crédito o contratos. Tú y mamá conservan roles de asesores únicamente. Si te niegas, no me contactes de nuevo. La voz de mi padre se endureció por costumbre. Eso no es razonable. Dije: no.
Darle a una hija no cualificada la casa, el dinero y la empresa porque te hacía sentir importante fue irrazonable. Estos son matemáticas. Me dijo que necesitaba hablar con mi madre. Le dije que hablara con un abogado. Después de colgar, miré las luces de la ciudad fuera de mi oficina y me di cuenta de algo poderoso. 2 años antes, habría vuelto corriendo gratis solo por ser útil. Esa mujer se había ido. La nueva versión de mí entendía que la ayuda sin condiciones es solo otra forma de rendición. Mi teléfono vibró de nuevo con un número desconocido. Era Beatriz. No creas que puedes robar lo que papá me dio, respondí una vez. Ya lo perdiste. Luego bloqueé ese número también. 3 días después de que mi padre admitiera que Construcciones Garza estaba colapsando, volé de regreso a Monterrey con un maletín y sin ninguna ilusión sobre mi familia. Dentro de ese maletín había 2 documentos preparados por mi abogado. Uno era un contrato de consultoría con mi tarifa completa de reestructuración de emergencia. El otro era un acuerdo de transferencia que me otorgaba el 51% de la propiedad, el control de voto y la autoridad completa sobre finanzas, personal, contratos, activos y negociaciones legales. No regresaba como la hija obediente que habían descartado. Regresaba como la única persona capaz de salvar lo que casi habían destruido. Renté un auto en el aeropuerto en lugar de dejar que alguien me recogiera. Esa distancia importaba. Cuando llegué a la casa de mis padres, el lugar no se parecía en nada al hogar pulcro que recordaba. El jardín estaba descuidado, la pintura se estaba pelando y el letrero de Construcciones Garza cerca de la entrada había sido retirado. Mi madre abrió la puerta con los ojos hinchados e intentó abrazarme. Di un paso atrás. Esto no era una reunión familiar. Era una junta de negocios. Mi padre estaba en el pasillo sosteniendo una carpeta con estados financieros. Parecía más pequeño de lo que recordaba, como si 3 meses del liderazgo de Beatriz lo hubieran envejecido 10 años. Puse mi maletín en la mesa de centro y pregunté, ¿dónde está Beatriz? Mi madre desvió la mirada. Mi padre dijo, ya viene. Revisé mi reloj. Ya llega tarde a la reunión que decide si lo pierde todo. Eso me dice que todavía no entiende la situación. Durante las siguientes 2 horas, revisé los daños. Construcciones Garza debía millones en préstamos, facturas de proveedores impagas, multas fiscales y demandas legales pendientes. La línea de crédito de la empresa estaba congelada. Los proveedores se negaban a hacer entregas sin pago por adelantado. Varios clientes importantes habían rescindido sus contratos. Las cuentas de inversión familiares casi habían desaparecido. Lo peor de todo, la casa que mis padres le habían entregado a Beatriz como parte de su futuro ahora tenía una hipoteca enorme, y llevaban 4 pagos de retraso. Abrí los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y se los mostré a mis padres. Resort en Cancún, arrendamiento de un auto de lujo, renovación de oficina de diseño, compras personales cargadas como desarrollo de clientes. Beatriz gastó el dinero de la empresa mientras los empleados esperaban sus cheques. Mi madre comenzó a llorar en silencio. Mi padre miraba los documentos como si cada página fuera otro castigo. No consolé a ninguno de los dos. Habían protegido a Beatriz de las consecuencias durante años. Ahora las consecuencias habían llegado con intereses. Fue entonces cuando entró Beatriz, con gafas de sol en la cabeza y un café helado, como si hubiera llegado a un brunch en lugar de a los restos de una empresa que había destruido. Miró los papeles sobre la mesa y dijo, así que ahora estamos haciendo una emboscada. Me volví hacia ella y dije, no. Una emboscada fue cuando todos ustedes me dieron 3 meses de liquidación después de que pasé 15 años sosteniendo esta empresa. Esto es rendición de cuentas. Su rostro se endureció. Siempre quisiste mi empresa. Tomé la hoja de cálculo que había preparado. No, Beatriz. Tú querías un trono. Aquí está lo que costó tu trono. Luego la guié a través de cada error. Los contratos con ofertas a la baja, los proveedores impagos, los gerentes experimentados despedidos, los gastos personales, la nómina retrasada y las demandas causadas por sus decisiones imprudentes. Intentó interrumpir, pero levanté una mano. Tuviste tu turno para dirigir la empresa. Este es el mío. Cuando terminé, Beatriz se cruzó de brazos y se rió, pero el sonido fue débil. ¿Y qué? ¿Quieres que te ruegue? Negé con la cabeza. No. Quiero que entiendas lo que sucede cuando a alguien se le entrega un poder que nunca se ganó. Coloqué el acuerdo de transferencia sobre la mesa. Hay 2 opciones. Opción 1, me voy hoy. La empresa se declara en bancarrota.
El banco procede con la ejecución de la casa. Los proveedores demandan. Los empleados pierden sus trabajos. Y todos ustedes explican cómo Beatriz destruyó un negocio de 3 generaciones en 3 meses. Opción 2. Asumo el 51% de la propiedad de inmediato. Beatriz es removida de toda autoridad ejecutiva. Las cuentas de la empresa se reconstruyen bajo supervisión independiente. Los gastos personales se documentan y se pagan. Se venden los activos no esenciales. Mamá y papá pasan a ser solo asesores. Yo elijo quién se queda, quién se va y qué se salva. Beatriz miró a mi padre. ¿En serio vas a dejar que se quede con mi empresa? Por primera vez en mi vida, él no la defendió. Tomó la pluma con mano temblorosa y dijo, Mariana tiene razón. La expresión de Beatriz se quebró. ¿La estás eligiendo a ella por encima de mí? Mi padre la miró con un dolor que nunca antes había visto. Te elegí a ti cuando no estabas lista. Elegí la comodidad sobre la verdad. Ahora todos estamos pagando por ello. Beatriz se negó a firmar hasta que abrí otra carpeta y la puse frente a ella. Contenía un resumen de gastos personales cuestionables, cargos no autorizados a la empresa y un posible uso indebido de fondos empresariales. Si no firmas, dije con calma, mi abogado inicia una revisión formal. No te protegeré de los acreedores, las aseguradoras ni los investigadores. Por primera vez, Beatriz pareció asustada. Le tembló la mano al firmar. A la mañana siguiente, convoqué una reunión general en Construcciones Garza. Los empleados se reunieron en el piso del almacén con rostros cansados y enojados. Me paré frente a ellos con mis padres y Beatriz detrás de mí. Esta empresa fue mal administrada, dije. El liderazgo les falló. La nómina se retrasó porque el liderazgo les falló. Se perdieron clientes porque el liderazgo les falló. Los proveedores dejaron de confiar en nosotros porque el liderazgo les falló. Eso termina hoy. Luego me volví hacia Beatriz y le entregué una declaración escrita. Su rostro se puso pálido. Léela, dije. Frente a los empleados que había ignorado, mal pagado y avergonzado, Beatriz tuvo que disculparse. Admitió que había aprobado decisiones para las que no estaba calificada. Admitió que había dañado las finanzas de la empresa. Admitió que sus elecciones habían perjudicado a empleados y clientes. Su voz se quebró a la mitad, pero nadie la consoló. Ese fue el momento en que la corona finalmente se cayó. No cuando firmó los papeles de transferencia. No cuando mi padre admitió que estaba equivocado. Se cayó cuando las personas que ella creía que estaban por debajo de ella la vieron confesar que nunca había merecido el poder que se le dio. La venganza no siempre necesita gritos. A veces, la venganza es una sala llena de testigos, un micrófono y la verdad leída en voz alta por la persona que pasó años escondiéndose detrás de mentiras. Salvar a Construcciones Garza no fue una hermosa historia de regreso. Fue lento, doloroso y humillante para todos los que habían causado el daño. Congelé todas las tarjetas de crédito de la empresa, cancelé el arrendamiento del auto de lujo de Beatriz, vendí activos innecesarios, cerré proyectos de vanidad y convertí sus gastos personales indebidos en un acuerdo de pago vinculado a su futuro salario. Cuando me llamó cruel, le dije, cruel habría sido dejar que la empresa colapsara para que todos pudieran ver el tamaño completo de tu fracaso. La rendición de cuentas es la opción generosa. Su oficina de esquina fue vaciada al final de la semana. Quité su placa de identificación yo misma y convertí la habitación en un centro de control con cronogramas, informes de flujo de efectivo, plazos legales y planes de recuperación. Beatriz fue trasladada a un escritorio estándar cerca de contabilidad, donde todos podían ver si llegaba a tiempo. ¿Lo odiaba? Por supuesto que sí. Las personas a las que se les entrega la autoridad rara vez disfrutan de ser reducidas al nivel de su competencia real. Mis padres también pagaron. Mi padre perdió toda autoridad en la toma de decisiones. Podía asesorar, pero no podía aprobar contratos, anular al personal o proteger a Beatriz de la disciplina. La primera vez que intentó suavizar una de mis decisiones, lo miré y le dije, no tienes derecho a rescatarla de las consecuencias que ayudaste a crear. Se quedó en silencio después de eso. A mi madre se le asignó trabajo administrativo bajo la supervisión de Dolores, la gerente de oficina que Beatriz había despedido por ser anticuada. Ver a mi madre recibir instrucciones de una mujer a la que una vez ayudó a despedir fue incómodo, pero necesario. La casa familiar se vendió en el segundo mes. Mi madre luchó contra eso más que contra cualquier otra cosa.
Caminaba por cada habitación llorando por los recuerdos, como si yo fuera la que le quitaba la casa. En el comedor, tocó la mesa donde mi padre una vez dijo, «Tu hermana se lo merece». Susurró. «Aquí fue donde te criamos». Miré esa mesa y dije, «No, aquí es donde me...». No tuvo respuesta. Las ganancias de la venta detuvieron la ejecución hipotecaria, pagaron deudas personales y ayudaron a estabilizar las obligaciones de emergencia de la empresa. Mis padres se mudaron a una modesta casa adosada fuera de la ciudad. Sin alberca. Sin una gran entrada. Sin una imagen de club campestre que proteger. Beatriz vendió bolsos de diseñador, joyas y el depósito del yate que había ocultado en los gastos de la empresa. La verdad se extendió rápidamente por la industria. Todos sabían que Construcciones Garza casi había colapsado bajo el mando de Beatriz y había sobrevivido solo porque la hija que habían expulsado regresó con el control mayoritario. Esa verdad pública castigó a mi padre más que cualquier discusión. Durante años, había construido su identidad en torno a ser un empresario sabio, el hombre que entendía el legado. Ahora la gente le preguntaba: ¿cómo está manejando Mariana la recuperación? No Beatriz. Mariana. La hija que había descartado como confiable. La hija a la que había liquidado con 3 meses de sueldo. Cada vez que respondía, «lo está haciendo muy bien», podía ver cuánto le costaba. Beatriz intentó resistirse al principio. Retrasaba correos, olvidaba mensajes de clientes y lloraba frente a los empleados esperando que alguien me viera como la villana. No funcionó. Eran los mismos empleados que no habían recibido su paga mientras ella cargaba facturas de resorts a las cuentas de la empresa. Después de su tercer problema de desempeño, la llamé a la sala de control del proyecto con recursos humanos presente y puse un acuerdo de terminación sobre la mesa. «Un problema más», dije, «y te vas sin nada más que la obligación de pago». Me miró fijamente y preguntó: «¿De verdad ya no me quieres?». Respondí: «No confundo el amor con el acceso». Después de eso, dejó de ponerme a prueba. Para el 4.º mes, la empresa ya no perdía dinero. Para el 6.º mes, la nómina estaba al día, se habían resuelto 2 demandas y varios antiguos clientes aceptaron reiniciar proyectos más pequeños bajo estricta supervisión. Traje de vuelta a gerentes experimentados, reconstruí los controles de presupuestos y reabrí la división de construcción sostenible que Beatriz había desmantelado porque pensaba que era demasiado complicada. Esa división consiguió nuestro primer contrato rentable después de la reestructuración. Recuerdo haber firmado la aprobación y pensar que algunas ideas no mueren solo porque la gente de mente pequeña las ignora. Esperan las manos adecuadas. Una tarde, mi padre entró en la sala de control mientras yo revisaba las proyecciones de flujo de efectivo. Se paró cerca de la puerta y dijo en voz baja: «Tu abuelo habría estado orgulloso. Años atrás, esa frase habría significado todo para mí». Ahora se sentía tardía. Asentí y dije: «Habría estado orgulloso de los empleados que se quedaron». Mi padre bajó la mirada. «¿Y de ti?». No sonreí, solo dije: «He terminado de necesitar que alguien valide mi trabajo». Mi madre se disculpó durante una cena tranquila cerca de mi hotel. Lloró antes de que llegara la comida. «Debería haberte defendido», dijo. Me dije a mí misma que estaba manteniendo la paz, pero en realidad estaba protegiendo mi propia comodidad. Fue lo más honesto que me había dicho en su vida. Le agradecí por decirlo, pero no fingí que todo estaba arreglado. Preguntó si podíamos empezar de nuevo. Le dije: «Podemos empezar desde la verdad, no desde la simulación». Un año después de la cena donde le dieron todo a Beatriz, Construcciones Garza registró su primer beneficio trimestral limpio bajo el plan de reestructuración. No fue enorme, pero fue real, ganado. Estable. Volé para la reunión de revisión y vi un nuevo letrero debajo del nombre de la empresa, construido sobre trabajo. No sobre derechos. Beatriz tenía que pasar junto a él todas las mañanas. Ya no se vestía como una ejecutiva. Llegaba a tiempo, completaba tareas básicas de apoyo al cliente y mantenía la cabeza gacha en las reuniones. No fue destruida, pero fue reducida al nivel que su competencia real podía soportar. De alguna manera, ese fue un castigo más pesado. No volví a vivir a Monterrey. Eso importaba. Mi familia esperaba que volviera a mi antiguo papel, hija útil, solucionadora silenciosa, amortiguador emocional. En cambio, contraté a un presidente calificado para gestionar las operaciones diarias, mantuve el control mayoritario y regresé a la Ciudad de México. Construcciones Garza se convirtió en un activo en mi vida, no en el centro de mi identidad.
Mi propia empresa siguió creciendo. Construí un equipo basado en la habilidad, la responsabilidad y el respeto. Todo lo que mi familia había afirmado valorar pero no practicaba. El acceso a mí se volvió limitado y ganado. Beatriz solo podía contactarme a través del correo electrónico de la empresa. Mi madre podía llamar una vez a la semana, pero si la conversación se convertía en culpa, la terminaba. Mi padre enviaba actualizaciones de negocios a través de canales formales. Al principio, odiaron los límites. Luego aprendieron que los límites no son invitaciones a negociar. Son puertas con cerradura. El último mensaje que importó llegó de mi padre casi exactamente un año después de su texto sobre la hipoteca. Decía, ahora lo entiendo. Ella no se lo merecía porque se lo dimos. Tú merecías respeto porque te lo ganaste. Lo leí 2 veces, luego miré alrededor de mi oficina en la Ciudad de México, la empresa que había construido sin su permiso. Horas después, respondí, nunca se trató de quitarle todo a Beatriz, se trató de negarme a que todos ustedes me quitaran todo a mí. Luego apagué las notificaciones. La parte más extraña de la venganza es que, cuando se hace bien, ya no se siente como rabia. Se siente como equilibrio. A mi hermana le dieron la casa, el dinero y la empresa porque mi padre creía que el amor debía seguir a la persona que lo hacía sentir poderoso. 3 meses después, cuando la hipoteca venció y la fantasía se derrumbó, volvieron a la hija que habían borrado. Podría haberlos rescatado gratis, pero finalmente entendí que salvar a la gente de todas las consecuencias no es amabilidad. A veces solo les ayuda a seguir ciegos. Así que dejé que perdieran la casa. Dejé que Beatriz perdiera el título, la oficina, el auto, las tarjetas de crédito y la imagen pública que amaba más que a la propia empresa. Dejé que mi padre perdiera la comodidad de creer que tenía buen juicio. Dejé que mi madre perdiera el lujo de llamar paz al silencio. Y me quedé con lo que importaba, el control, la dignidad y la vida que construí sin rogar que me eligieran. Si alguna vez has sido ignorado por las mismas personas que más dependían de ti, recuerda esto, ser útil no es lo mismo que ser valorado. Si solo reconocen tu valía cuando necesitan que los rescates, cobra el precio completo. Si le dan todo a otra persona y vuelven cuando fracasa, tienes permitido decir, pregúntale a tu heredera.